poquito siguiendo las propuestas que me dijo Leo, o sea, como has hablado muy bien, o sea, yo trabajo en vertebrados primitivos. Ahora mismo, pues junto con el doctor Héctor Botella, pues tenemos un grupo de investigación, que es, como es aquí, el grupo de investigación sobre evolución de los primeros vertebrados, en el cual, digamos, vamos a resumir, o sea, la charla de hoy resume un poquito algunos de los aspectos o trabajos que hemos ido haciendo. Nuestro trabajo se plantea como un trabajo multidisciplinar, porque yo creo que como ahora, como jóvenes que estaréis aquí, creo que es una cosa que tenemos que darnos cuenta, que es una de las cosas bonitas que tiene la paleontología, que pues agrupa un montón de ciencias, no solo eres biólogo o geólogo, que son principalmente las ramas por las que entramos, sino que hay que saber un montón de aspectos, técnicas, matemáticas, estadística, física, biomecánica, para poder comprender cómo ha funcionado pues, los seres en el pasado y sobre todo la evolución, que al final es un poquito el objetivo principal de nuestro grupo. Es entender pues, la evolución y diversificación de estos vertebrados aplicando un montón de técnicas. Yo aquí tampoco voy a meterme mucho, voy a poner algunos ejemplos, principalmente tomografía, que es una técnica que está muy de moda y nos permite estudiar los fósiles desde, pues, prácticamente desde dentro. Y quizás lo primero que me gustaría comentaros pues, es eso, es el porqué de estudiar los vertebrados, o en este caso los peces. ¿Vale? Obviamente, la primera parte o interesante que podríamos justificar de por qué peces y no otros grupos, o qué tienen de interesante los peces, es que obviamente estamos estudiando nuestra propia historia evolutiva. O sea, aunque la diapositiva es un poco vieja y fea, pues bueno, pues tenemos aquí nosotros como grupo de los tetrápodos, cuyos grupos afines pues son pues los vertebrados que tenemos, que son los peces óseos, los peces cartilaginosos, y si nos vamos un poquito más atrás en la evolución del grupo, digamos, los representantes más antiguos que tenemos actualmente, considerados vertebrados, son los que conocemos, pues, antiguamente llamados los ciclostomos, que son los agnatos, los peces sin mandíbula. O sea, esta gran división nos permite clasificar los principales grupos de vertebrados actuales, por los que tienen y los que no tienen mandíbula. Claro, nosotros como paleontólogos nos interesa ver cómo se han ido adquiriendo, cómo hemos pasado de una cosa pues, parecida a, a una anguilita que no tiene boca, que tiene unos dientes de córneos, que tiene unas estructuras muy básicas o muy basales comparadas con las que tenemos nosotros, cómo la evolución ha ido adquiriendo todos estos aspectos principales o que nos caracterizan como grupo. Claro, como paleontólogo lo que nos vamos a los grupos más basales para intentar entender cuál es el estado ancestral de estos caracteres. Y claro, como os he dicho, cuando nos vamos a ver a nuestros primos más lejanos, realmente lo que vemos es que la diversidad que tienen es muy baja. Y sabemos, gracias al registro fósil, que esta diversidad no fue tan baja y por lo tanto quizás utilizar los peces actuales, agnatos, que tenéis aquí a la izquierda de la imagen, quizás no es un buen modelo, porque como veis, esta misma diapositiva alargada como un acordeón, empiezan a aparecer ya desde muy pronto en la evolución de los vertebrados, prácticamente los primeros vertebrados como tal, ya los encontramos en el Cámbrico, tenemos una gran diversidad de formas con prácticamente más de 10 clases distintas de vertebrados que lo que nos permiten a través de su estudio es ver cómo se han ido adquiriendo todos esos caracteres que hoy en día tenemos asumidos que caracterizan pues, a un grupo de vertebrado clásico como puede ser cualquier tipo de pez o tetrápodo. Pues desde la adquisición del propio esqueleto, de tanto los esqueletos ectodermo como la mandíbula, los dientes, las aletas pares, que al final pues esas aletas se van a transformar para dar lugar a las extremidades que caracterizan los tetrápodos. O sea, todos esos pasos desde el punto de vista evolutivo que se han ido adquiriendo. Claro, esto está muy bien. ¿Y cuándo sucede esto? Pues si realmente si nos vamos al registro fósil, vemos que la aparición de prácticamente todos los grupos se produce durante el Ordovícico y Silúrico. Sin embargo, no es hasta el Devónico donde todos estos grupos están bien establecidos y su registro fósil es claramente abundante. O sea, es prácticamente pues, cuando vamos a cualquier roca devónica y picamos, por ejemplo, para microfósiles principalmente, no se asegura, obviamente, no podemos asegurarlo, pero es muy probable que encontremos restos de peces. Cuando vamos más para hacia atrás en el tiempo nos cuesta más, o sea, es más complicado encontrar restos, pero ya sabemos el registro fósil en yacimientos, prácticamente a todos se encuentra en China, principalmente en China, estamos viendo que tanto, y bueno, también en Sudamérica, en Argentina, y en Perú creo que hay algún registro, bueno, no hemos encontrado, pero bueno, de los Sacambambáspidos ya tenemos registros de esqueletos de vertebrados que nos permiten o nos van a permitir esa idea principal que os he intentado comentar, pues conocer cómo se han ido adquiriendo los diferentes caracteres morfológicos que nos definen.
Esta gran abundancia que encontramos en el Devónico es por lo que en muchos sitios encontráis que se conoce como la edad de los peces, pero quiero recalcar dos cosas, que prácticamente todos los grupos que estudiamos en el Devónico tienen su origen principalmente silúrico, algunos en el ordovícico, pero todos se presentan una gran diversificación, o por lo menos son abundantes en el registro en este momento, lo que facilita su encuentro. Es además aquí donde se produce un gran intercambio guerra ecológica entre los dos grandes grupos que os he contado antes, los peces con mandíbula y los peces sin mandíbula, donde prácticamente, como podéis ver, ¿vale? La mitad de la diapositiva, casi todos los peces que no tienen mandíbula se extinguen y son reemplazados por los principales grupos de peces con mandíbula que ahora iremos viendo durante la charla. Entonces, claro, el Devónico es muy grande, o sea, muy grande, es un periodo muy extenso y obviamente el registro pues, a nivel mundial también lo es. De alguna manera, pues quiero centrarlo, lo vamos a centrar en lo que encontramos en la península ibérica. Es cierto que no encontramos de todos los grupos, pero bueno, tenemos algunos grupos, y ahora explicaré un motivo el porqué, de grupos de peces agnatos, principalmente conodontos, que hoy no voy a hablar, eso daría para otra charla. Pero vamos a hablar principalmente de un grupo que encontramos en la península ibérica, que son los telodontos, y sobre todo de todos los grupos de peces con mandíbula que aparecen en este silúrico devónico. En España, prácticamente, normalmente no creo que nadie esté muy familiarizado con la geología de España, tampoco me voy a meter, no es el objeto, pero obviamente las grandes cordilleras que caracterizan España, cordilleras montañosas, son las que encontramos estos restos de rocas paleozoicas. Entonces, estas rocas paleozoicas básicamente se agrupan en 3-4 zonas principales, pues el macizo ibérico, la cordillera cantábrica, al norte de España, los Pirineos, que es la frontera natural entre España y Francia, las cordilleras béticas en el sur y luego una cordillera por aquí por en medio, ¿vale? La pequeñita que está marcada con un cuadradito, que es lo que se conoce como la cordillera ibérica. En esta cordillera ibérica, el núcleo de esta cordillera se caracteriza principalmente por los sedimentos paleozoicos. Estos sedimentos van desde el Cámbrico hasta el Devónico medio superior, principalmente Devónico medio, por una discordancia que nos tapa todo, aunque principalmente las series del Paleozoico llegarían hasta el Permiano Carbonífero en otras partes de la cuenca. Nosotros, principalmente el doctor Botella, que realizáis aquí, y yo luego, entrando a formar parte del grupo, nos centramos en estudiar los registros de peces que encontramos en estas manchitas negras que representan el Devónico dentro de esta cordillera ibérica. Es importante indicar dónde está Iberia en ese momento. Está hablando del Devónico y lo que es la península ibérica, entendida como la placa ibérica, es una pequeña placa que está ahí entre dos mundos, que eso creo que le da valor a la situación paleogeográfica que tienen los yacimientos que podemos encontrar en España, que se consideran parte de los terrenos nortes de Gondwana. Es decir, no está asociada al propio megacontinente de Gondwana, pero es un sistema de placas que están próximos, asociados a él, y así nos lo demuestran las faunas que encontramos, que son todas de afinidad gondwanica. Este megacontinente está separado por el Océano Reico y nos separa al otro gran megacontinente, pues que sería conocido como la Eurasia. Y esto es importante, porque esta posición nos condiciona las faunas que encontramos y, como os he dicho, de todos estos grupos de peces que podemos encontrar durante el Silúrico Devónico, existen grandes diferencias entre lo que encontramos en Gondwana y la Eurasia, con excepciones de algunos grupos que presentan distribuciones más cosmopolitas. Es decir, que tenemos a España en una posición intermedia, la que nos permite jugar también, como os comentaré muy brevemente, algunos trabajos que hemos ido haciendo, pues de apoyar o no diferentes hipótesis paleogeográficas sobre cómo podría ser este océano reico y si podría realmente funcionar como una barrera paleogeográfica impidiendo el intercambio faunístico entre estas dos grandes masas continentales. Pues como os he dicho un poquito, la idea de la charla es ir despacito, o sea, tampoco, no voy a comentar todo lo que hemos hecho, no daría tiempo, y también es aburrido porque muchos aspectos son sistemáticos de identificar los taxones que van apareciendo, pero sí al menos los principales grupos que hemos encontrado en estos registros devónicos. He de decir que prácticamente, excepto 4 restos, que son los últimos que dejo al final porque son los más impactantes o más bonitos, proceden de la disolución de las rocas carbonáticas principalmente que conformaban esa pequeña plataforma que tenemos marina, que tenemos en el Devónico, en la cordillera ibérica.
lo que hace que todos sus restos sean principalmente microictiolitos, es decir, restos de estos peces, pero formados principalmente por sus dientes, sus escamas o sus fragmentos de espina o las plaquitas que formaban parte de los escudos cefálicos. Vale, este es el ejemplo, principal, o el primero que vamos a hablar de los telodontos. Los telodontos es un grupo de agnatos, ¿vale? Voy a poner alguna foto que presentan lo que llaman un esqueleto micromérico. O sea, cuando pensamos en peces paleozoicos, yo creo que a casi todos, a muchos nos vendrá a la cabeza los peces acorazados, como que son peces con grandes placas óseas protegiendo todo el cuerpo, y eso es cierto para muchos grupos. Lo curioso es, lamentablemente para nosotros, prácticamente casi ninguno de esos grupos aparece en España o no los hemos encontrado. Sí que son más comunes en Laurasia y en otras partes de Asia o de Gondwana, pero en otras regiones. Pero bueno, es parte también del registro y uno importante o característico pues es los telodontos, que como os he dicho, su cuerpo está formado, pues como podría ser cualquier pez actual, todo su cuerpo cubierto por unas pequeñas escamas. Y esto es muy interesante porque estas escamas, obviamente, quitando excepciones como ponéis aquí a la derecha, que se llama Turinia pagei, cuando estos animales mueren, pues la materia orgánica se descompone y lo que conforma parte de su esqueleto, pues básicamente pasa a formar parte de los sedimentos y estos se encuentran de forma completamente desarticulada. Sin embargo, los turínidos tienen una característica, los telodontos tienen una característica muy chula, que es que la morfología de estas escamas, aunque no tiene nada que ver, presentan formas de crecer muy parecidas a las de los tiburones actuales. Y esto, por ejemplo, a nosotros, desde el punto de vista de querer saber un poquito más qué estaba pasando o qué información nos aportan estos peces paleozoicos, hemos intentado analizar las escamas desde el punto de vista morfológico y funcional. ¿Por qué? Porque los tiburones se sabe que la morfología que presentan de sus escamas son muy características de las funciones ecológicas que tienen. O sea, sabéis que pues, hay escamas que están muy características, que se llaman para reducir la fricción del agua. Es más, que se han utilizado en biomimética para hacer los trajes de nadadores para reducir la fricción. Es más, están prohibidos muchos bañadores de este tipo en competiciones olímpicas porque reducen la fricción y aumentan los tiempos o reducen los tiempos de los atletas. Es decir, que vemos que tenemos de reducción de la fricción, de aumento de la resistencia a los fondos duros, que hay algunas escamas que también son características para bioluminescencia, otras que son características para antiparásitos, ectoparásitos, es decir, que la morfología vemos que en tiburones está asociada a la función que realizan en el animal dentro de su ecología y vemos que esto también sucede en telodontos. Entonces no he logrado presentar por no alargarnos, pero decir que a veces trabajar con escamas sueltas, pues bueno, si le das una vuelta, pues puedes sacar información ecológica y eso es lo que hemos hecho, es intentar clasificar las escamas y ver la diversidad ecológica que tenía este grupo en el devónico, el silúrico y devónico. Entonces, en la península ibérica hemos encontrado dos taxones, uno es Turinia pagei, que es el que tenéis aquí, que tiene una distribución cosmopolita. Entonces, no aporta más información que decir que también la teníamos aquí, pero sí que se describió en el 2005-2006 un nuevo taxón, ¿vale? Por Héctor Botella y colaboradores, que denominó pues como Turinia nachoi, ¿vale? En honor a Nacho Valenzuela, que en ese caso era el director de su tesis. Bueno, una diversidad no muy alta, pero como podéis ver, pues las formas, pues curiosas, que si le quitamos la base, que es un poco raro o distinto, si alguien trabaja en tiburones o tiene pues un poquito de interés, pues que busque escamación de tiburones y verá que hay muchas escamas que desde el punto de vista morfológico son muy similares a las de los telodontos. ¿Vale? Entonces, como os he dicho, lamentablemente, aunque nuestro grupo ha trabajado mucho con peces agnatos, pero utilizando pues, el registro fósil de otros sitios, pues básicamente bases de datos, visitas de museos, utilizando técnicas de análisis pues, morfométricas, multivariables, etcétera, por diferentes aproximaciones. En la península ibérica, quitando este grupo de peces sin mandíbula, el resto de peces que encontramos son característicos de pues, que ya presentan ese hito evolutivo, que es la aparición de la mandíbula y posteriormente los dientes, que en la actualidad podríamos resumir, muy resumido, en cuatro grandes grupos, que son los placodermos, un grupo de peces acorazados, que ahora veremos que tenemos bastantes ejemplos aquí en la península ibérica, ¿vale? También muy conocido desde el punto de vista, pues eso, icónico cultural, todos conocéis a Dunkleosteus. Este es importante hablar de él, o para hablar de los placodermos, porque son los primeros vertebrados que presentan mandíbula, y a partir de ahí, por una reducción de ese esqueleto, de esas grandes placas, aparecen otros grupos como son los tiburones, los acantodios y los osteíctios, que al final son los peces óseos, que un grupo de ellos, los arcopterigios, pues darán lugar al grupo de los tetrápodos y pues a toda la diversidad que conocemos en la actualidad, prácticamente dominando ecosistemas terrestres, pero también marinos.
Vale, entonces ahora es cuando vaya a hablar un poquito más de ellos. Aquí están marcados algunos tiburones, algunos aspectos importantes que luego destacaré en la charla, pero la idea es que veamos estos cuatro grandes grupos, que de los cuatro tenemos registro en la península ibérica, para que se una idea de la diversidad de especies o de grupos que que han fosilizado en este caso pues en la península ibérica, principalmente en la cordillera ibérica. Entonces, el grupo de los... O sea, voy a empezar al revés porque los placodermos es el que... No es que tengamos más datos, pero bueno, quizás es lo último que estamos trabajando, entonces puedo comentaros un poquito más estos últimos trabajos y además los últimos hallazgos que han venido por parte de este grupo, que es más, los tenemos prácticamente todo por publicar, estamos en ello. Entonces, si partimos del grupo de los condrictios, voy a destacar dos cosas, principalmente, como ya os he dicho, una de las características que tiene los estudios que hacemos nosotros es que para obtener los restos, dado que son restos fosfáticos, pues el origen mineral del esqueleto de los vertebrados, la forma de trabajar, como os he dicho, es cogiendo las rocas, disolviéndolas en ácido, lavándolas y triando, o sea, viendo bajo la lupa, sacando los microictiolitos que se han preservado gracias a su composición fosfática después de estos baños de ácidos. Esto es un problema, tiene un hándicap importante, que es que prácticamente todo lo que contamos está completamente desarticulado. ¿Vale? Entonces, el grupo de los tiburones es un grupo que es bastante abundante en el registro fósil de la cordillera ibérica, principalmente el devónico. Y este está caracterizado principalmente por sus escamas. ¿Vale? La escamación de los tiburones, como os decía antes, es una característica, también tiene un esqueleto micromédico en el cual todo el cuerpo está cubierto por ellas. Se han descrito pues, casi una docena de especies de tiburones devónicas en los yacimientos de la península ibérica. Yo voy a comentaros dos ejemplos, que por destacar unos, ¿vale? Que unos son, que estos los publicamos en el 2011, creo que son dos especies, son Seretolepis y Altolepis, que hasta aquí todo bien, pero resulta que son exclusivas de la Eurasia. Hasta ahora solo se habían encontrado en la Eurasia, con la suerte de que se habían encontrado además restos articulados. No es nuestro caso, como os he dicho, pues no, desgraciadamente no. Pero bueno, esto era una cosa interesante porque podíamos comparar la escamación que teníamos, que es muy característica. Son escamas casi imposibles de confundir, que las encontramos en localidades del Silúrico superior y devónico de la Eurasia. Esto, como os he dicho, pues tiene consecuencias importantes, porque ya digo, hay como dos corrientes de investigadores en los que apoyan que entre el Gondwana y la Eurasia el océano Reico podía ser más o menos grande. Cuanto más grande fuera este océano, pues obviamente actuaría como una barrera biogeográfica que impediría el intercambio faunístico entre las dos grandes masas continentales. Lo que vemos con este ejemplo de un par de tiburones es que si tenemos las mismas especies que hasta ahora solo estaban en la Eurasia, pues es fácil de pensar que este mar no debería estar o de ser tan profundo o tan abierto, y que por lo tanto la península ibérica, que está marcada como armórica, debería pues estar en una posición, digamos, intermedia, que facilitaría las comunicaciones entre las dos grandes masas continentales. Es decir, la paleontología nos está aportando datos sobre la realidad de la posición de los... No más que de la posición, que podríamos, pero tampoco es eso, de cómo podrían ser estos mares, o este mar Reico, en este caso, océano Reico, y si realmente podría ser una barrera geográfica. Estos datos demostrarían que no te puedo decir cuántos metros o kilómetros, pero te puedo decir que es algo que biológicamente un tiburón pequeño, que son tiburones pues, medio metro, o sea, son cosas pequeñitas, no es nada exagerado, pues serían capaces de viajar de un continente o de una masa continental a la otra. Yo veré porque tenemos más ejemplos de otros taxones que nos ayudan. Y otro ejemplo que quería comentar por curioso es el otro taxón que se ha descrito no en la península, no en estos yacimientos de la cordillera ibérica, pero sí en la península ibérica, en la provincia de León, hay su nombre, que se llama Leonodus calci, en honor al profesor Kals, que luego os introduciré, porque es uno de los pioneros del estudio de paleontología en general del Paleozoico de la península ibérica y obviamente de estos grupos también. Y lo curioso, la cosa importante que tenemos aquí es que el registro más antiguo de dientes de tiburón lo tenemos en España, lo tenemos en esta cordillera ibérica. También se ha encontrado en parte de Francia posteriormente. ¿Vale? Este diente es un diente que presenta una base, como veis, que parece pues eso, un cacahuete, que tiene dos cúspides ligeramente inclinadas hacia atrás, como veis en la parte de arriba, y las cúspides pues, es una característica típica pues eso, con crestas en chevron, que pues, probablemente le facilitarían pues eso, la resistencia a la función que realizarían. Hasta aquí todo bien.
O sea, hemos encontrado dos dientes, dos especies de tiburón distintos que presentan ya dientes, ¿vale? Que tenemos que es Leonodus carsis y el Tiberina maderi. O sea, aquí solo se presenta una para no marearnos. Pero lo interesante es también para daros a ver, porque esto es un trabajo que hice con Héctor, y a mí me abrió los ojos de, a veces, pues oye, hay que trabajar con lo que tenemos e intentar darle el máximo o exprimirlo al máximo. Entonces, una cosa que yo como biólogo, ni bueno ni malo, tampoco quiero que cada uno lo que tenéis que hacer, tenéis que ser felices con lo que hagáis. Pero como biólogo, un aspecto importante que nos da el registro fósil en la paleontología es que desde un punto de vista histórico casi siempre se ha utilizado como una herramienta muy práctica y muy útil para identificar un taxón. Este taxón tiene una variación morfológica X, si cambia le llamo de otra manera, le llamo especial, le llamo especie B, le llamo especie C, pero lo importante es que esas especies ABC nos ayudan muy bien a datar y correlacionar los estratos. Entonces, hasta ahí todo perfecto, porque cuando yo encuentro Leonodus tiene un registro muy concreto en el locobiense, entonces yo sé que estoy en una edad pues, de único inferior. Pero aquí lo que diríamos, pues, digamos, esa vertiente biológica estamos hablando de los primeros dientes de tiburón que existen en el registro fósil y que seguro que aparecerán más antiguos, pero por ahora no se han encontrado. ¿Vale? Estos dientes, a la abundancia del material, nos permitió pues, intentar ver la parte de algunos aspectos biológicos de estos tiburones. ¿Cómo podrían ser estos tiburones desde el punto de vista de estos dientes que estarían haciendo, cómo crecerían, cómo funcionarían, etcétera? Y si os fijáis, un aspecto que yo creo que todos conocéis, aunque sea como cultura general, una característica importante de los dientes de tiburón, o que no, los dientes de los tiburones en general, es que presentan una característica que tienen un reemplazamiento dentario, que se van generando nuevas familias, que se van poniendo en posiciones funcionales y después de su uso esos dientes se pierden y el siguiente diente de la familia ocupa una posición funcional, de forma que en todo el tiempo tiene una fila de dientes que le permite, pues eso, cortar, morder, no pasar hambre, machacar lo que tenga que hacer. Entonces, desde el punto de vista de la ecología, cuando queremos trabajar muchas veces en dientes y en qué comen o dejan de comer, un aspecto importante es la marca que he puesto arriba o la foto que tenéis arriba a la derecha, es que podemos hacer estudios de microdesgaste. Es decir, el microdesgaste nos da información de qué tipo de alimentación podrían tener. Este no es el caso, hay otro trabajo que no he puesto aquí, en el que sí que hemos analizado tiburones actuales para ver sus marcas y hemos clasificado los tiburones fósiles, eran más generalistas, se comían dietas más blandas, dietas más duras. Creo que Leonodus salía un poquito generalista, no era un animal que tuviera unos dientes adaptados a cortar o adaptados a, por ejemplo, a machacar, que son algunas estrategias tróficas muy comunes en tiburones actuales. Pero si os fijáis en la foto, en la imagen de arriba, se ve muy claramente que cuando estudiamos el registro fósil de estos dientes, que los cúspides se iban erosionando de forma bastante prominente. Es decir, que si encontramos, como veis, lo que pone aquí el Stage 5, que es el estado 5 que nosotros clasificamos de desgaste, es un desgaste brutal. ¿Qué quiere decir si tenemos un diente que prácticamente ha perdido todo el diente? Y es evidente que está el diente completo, que son unas facetas de desgaste, que no es una rotura artificial por culpa de los pedos taponómicos, pues te da una idea de que esos dientes han estado mucho tiempo en la boca. Porque si tenemos unas tasas de reemplazamiento muy, muy rápidas, el diente se usa un poquito, pero como está tan poco tiempo en la boca, no le da tiempo y lo acaba perdiendo. En este caso, lo que teníamos evidencias de que si tenemos dientes tan desgastados, nos ayudan a pensar o nos incitaron a pensar de que estos dientes tienen mucho tiempo en la boca del animal. Claro, en un fósil es muy complicado poder tomar estas medidas o estas estimaciones, pero tuvimos la suerte, ¿vale? Es un diente que describió, como os he dicho, el profesor Botella, que veis aquí, que son dos dientes, uno pequeñito delante y otro más grande detrás, fusionados, es decir, un diente patológico. Los tiburones en este caso pues tienen una lámina dental que es la que produce los dientes y es muy fácil que esta lámina se le produzca alguna heridita, algún problemita por culpa de que muchas veces los animales comían cosas pues, con muchos pinchos como van a presentar en los acantodios o con muchas placas o cosas que podrían dañar las láminas dentales y producir dientes patológicos. Esto es muy común en tiburones, muy común y seguro que el que trabaja en tiburones los ha encontrado y los ha visto y no hay ningún problema. Sin embargo, esto es muy interesante porque nos ha fusionado una familia con la siguiente. ¿Y esto por qué es interesante? Porque hay algunos trabajos, no hay muchos la verdad, pero hay algunos trabajos, como tenéis en esta gráfica de aquí, que proponen que la diferencia de tamaño entre una familia y la siguiente, de alguna manera es una aproximación para ver cómo de rápido los dientes son reemplazados. Es decir, conforme el animal crece, el diente que está creciendo tiene que ser un poquito más grande para ocupar el espacio en la mandíbula que se está creando por el aumento de tamaño del animal en sí. Es decir, que si un animal creciese muy deprisa, es la idea o la propuesta que se hace conceptual,
el diente funcional uno y el diente que le sigue prácticamente tendrían el mismo tamaño, porque como crece tan rápido no le da tiempo a aumentar el tamaño o no necesita aumentar mucho de tamaño. Por el contrario, si un animal crece muy despacito, desde que un diente se pone en posición funcional, al siguiente alcanza la posición funcional, como le ha dado tiempo al animal a crecer, este diente tiene que ser bastante más grande para ocupar el espacio que ha creado la mandíbula. Y esta es un poquito la idea que creemos que tenemos en Leonardus calci. Si os fijáis en el diente de abajo, la estimación es que el nuevo diente que se está creando, que es el grande, es un 60% más grande que el diente que estaba en posición funcional o el diente anterior. Tomando medidas en la gráfica que tenéis al lado, hicimos una recta de regresión utilizando datos de fósiles y datos de actuales. Vimos que extrapolando la recta, Leonodus prácticamente está donde está la de al final. Es decir, tiene una tasa de reemplazamiento de prácticamente 200 días por fila. Una barbaridad, entre comillas, comparando con los tiburones actuales y con algunos tiburones devónicos que se han analizado a partir del registro fósil. Y esto es muy importante, le explico el por qué. Porque esto quiere decir, o tiene dos aspectos importantes. Yo creo que nadie se ha metido a pensar en este tema, pero nosotros como grupo, claro, pues eso, la idea es trabajar con esos grandes hitos evolutivos, la aparición del esqueleto, el esqueleto pues tanto pues, a nivel de escamas, a nivel de dientes, a nivel mandíbula, a nivel de... esos aspectos que caracterizan la evolución de nuestro grupo. Y la aparición de los dientes y la mandíbula es un hito para la biología de los vertebrados. Es lo que nos permite, pues eso, comernos el mundo, dominar los ecosistemas terrestres, marinos en el momento que aparece la mandíbula y obviamente con el tiempo y pues eso, la mandíbula y las patas, pues otros ecosistemas. Y hace que ecológicamente, por ejemplo, desplacemos a todos los peces agnatos. Pero parece ser que esto es muy raro y raro porque tenemos peces con mandíbula que no tienen dientes, tenemos peces con mandíbula que no tienen dientes, tenemos basales que no tienen y luego que tienen. Entonces hay varias ideas o varios autores que están discutiendo la posibilidad de que tengamos dos teorías. Una lógica o digamos más parsimoniosa, que es que una vez aparece la mandíbula, aparecen los dientes y esto es básicamente pues, es una estructura básica que luego la heredan todo el resto de vertebrados con mandíbula, o que es una estructura que ha aparecido varias veces a lo largo de la evolución dentro de los vertebrados. Es una idea muy sugerente porque estos tiburones que os he enseñado antes son tiburones completos, son tiburones del silúrico, los tenemos por todo y son tiburones que no tienen dientes. Y como os he dicho, tenemos registros claros de tiburones prácticamente desde el ordovícico superior, en forma de escamas y espinas, pero no de sus dientes. Y luego tenemos dientes en el devónico, que son claramente de tiburones, pero que presentan tasas de reemplazamiento muy, muy lentas. Esto nos dio una idea de proponer que quizás una de las teorías, y yo es la que creo que más apoyaría, es que los dientes han aparecido varias veces a lo largo de la evolución, o que proponemos como hipótesis B, y esta es la evidencia, es que quizás la lámina dental no era una estructura que estaba todavía bien desarrollada, bien establecida en el grupo, lo que hacía que el desarrollo de sus dientes era un aspecto muy, muy lento, lo que hacía que cuando vamos al registro fósil a estudiar los microrestos que encontramos, pues la proporción de dientes en el registro fósil era mucho más, bueno, muy, 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 muy pequeña, insignificante, entre comillas, comparado con el resto de partes del esqueleto en este caso de otros tiburones. Entonces dejamos esas dos hipótesis abiertas, pero para mí lo interesante es podernos haber metido en la biología, estudiar el reemplazamiento dentario de un tiburón que tiene más de 400 millones de años, utilizando únicamente sus restos, sus dientes y algunos ejemplos patológicos. Pues como ejemplo también, claro, estos son los primeros dientes y nosotros utilizando tomografía computerizada pues hemos intentado estudiar su histología, cómo eran sus sistemas vasculares y esto comparándolo con otros dientes, ¿vale? No voy a hablar aquí, pero un ejemplo muy... Hemos visto que la microestructura y los sistemas vasculares y la histología que desarrollan es muy, muy, muy similar a otro grupo de tiburones que son no de tiburones, de vertebrados primitivos, ahora me he adelantado, que son los acantodios. Los acantodios es un grupo fósil de peces que reciben pues eso, el mote de tiburones espinosos, porque presentan unas características que son muy, muy parecidas a los tiburones, pero a la vez son muy diferentes. Esto ha hecho que durante mucho tiempo se consideren como un grupo hermano. Sin embargo, ya desde hace pues, los últimos casi 10 años, ya se entiende, o los últimos análisis cladísticos que se han hecho, es que los acantodios realmente son un step group de los tiburones. Es el grupo más basal de tiburones que hay, que presenta unas características muy, muy distintas o ligeramente distintas y que pues al final darán lugar al resto de tiburones. Es decir, hoy en día si os preguntan los acantodios, aunque se sigue utilizando como o lo seguimos separando del grupo, deberíamos expandir
pues eso, el paréntesis y expandirlo hasta los acantodios para decir que todos estos son los condrictios, los acantodios y los tiburones que conocemos actualmente y otros que se han extinguido. Todos son condrictios, entendiendo que este es el grupo más basal dentro de los tiburones. Entonces, de nuevo, el registro fósil de estos tiburones espinosos en la península ibérica está caracterizado sí o sí por restos aislados. Tenemos sus dientes, tenemos escamas y tenemos espinas. De nuevo, se han identificado bastantes especies, como siempre a nivel de sus principalmente dientes y principalmente escamas. Pero quiero hablaros de uno muy, muy interesante que es Macaracanthus guilleti, que es una especie nueva que definimos en la península ibérica, que Macaracanthus está caracterizada, si lo vemos a la izquierda de la imagen y abajo también, por sus espinas, que si la veis en sección, es una espina que en vez de ser una espina redondita, como son prácticamente todas las espinas de acantodios o son todas las espinas de tiburones, es una espina que tiene como dos surcos o llaman wings, dos alas, que recorren toda la espina de forma longitudinal. Si veis aquí la reconstrucción esta de un micro CT, tiene como dos alitas que van a derecha e izquierda del animal. ¿Vale? Eso caracteriza la especie. De forma interesante, si veis, la morfología de las espinas se ha utilizado tradicionalmente la morfología en sección de las espinas para clasificar estas especies de Macaracanthus. Porque si veis, unas son cuadraditas, veis por ejemplo la de la izquierda es más cuadrangular, mientras que la de la derecha es más triangular. Y esto lo he puesto adrede, más allá de que es una especie nueva, que bien, que me parece muy bien, tiene unas características en la forma de crecer, crece como un tiburón, etcétera. Es una evidencia típica o clásica de que es un acantodio que crece como un tiburón, que claro, es que es un tiburón basal, ahora lo entendemos, antes no era una cosa para discutir, pero es una cosa interesante que quiero, desde el punto de vista, pues yo creo que muchos de los que estáis aquí, pues también seréis geólogos y pues lo que no los biólogos también daros cuenta de que tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos con restos de este tipo completamente desarticulados, ¿vale? Porque si yo me fuese, y es lo que ha pasado, al pasado, y yo me encuentro una espina que tiene una forma A, la que pone aquí la J, una espina que tiene una forma K, o tengo además unas escamas que son tienen una morfología distinta a otra, yo podría aquí, sin equivocarme, sin hacer ninguna cosa rara, describir a estas tres especies distintas, incluso si te pones cuatro, fijaos las espinas, la parte de abajo, la espina A y la espina B, son completamente distintas. Quiero decir que tenemos que tener siempre en cuenta cuando estamos trabajando con fósiles que son restos de animales. Y son restos de animales complejos. Y son restos que en este caso, cuando hablamos de vertebrados, que en este caso sí que va a ser así, que su esqueleto va a estar compuesto por muchas partes. Es decir, cuando describimos algo y describimos una única parte, tenemos que tener cuidado porque esa parte hay otras formas y otros ejemplares y otros elementos que forman parte de la misma entidad biológica. Y esto es un poquito lo que intentamos hacer aquí. Es intentar ver o demostrar que, bueno, que es que lo que estábamos encontrando cuando encontramos espinas y resulta que sistemáticamente, aunque no es algo muy común, pero fijaos, las espinas, las negras y las blancas, hacían referencia a las dos formas que os comentaba. Pues cuando encontrábamos blancas, muchas veces encontrábamos negras. Cuando encontrábamos blancas, encontrábamos negras. Cuando encontrábamos blancas, encontrábamos negras. Y siempre encontrábamos escamas. Pues la idea es que en vez de pensar que lo que tenemos aquí son tres especies distintas de animales, unas que las describimos por las escamas, una con una espina de forma A y una espina de espina de forma B, pues quizás es un razonamiento más lógico, que no quiere decir que sea correcto, o sea, que sea cierto, pero es más plausible, es más lógico pensar que en vez de tener 7 o 40 cantodios pegando vueltas en un ecosistema, pues tendré unos pocos y lo que estoy viendo es un animal que está completamente desarticulado sus partes y el todo forma parte de un mismo animal, un mismo organismo. Y esto es un poquito la idea, pues que un ejemplo de que lo que estamos haciendo es evitar hacer un splitting, empezar a separar formas simplemente porque morfológicamente eran distintas. Que pues aquí pensamos que no, que tenía un argumento más de peso pensar que no, que había una, que obviamente un animal deja muchos restos. Pues bueno, estos son otro ejemplo con acantodios hemos encontrado sus dientes también que son muy parecidos a los de tiburones porque presentan ese reemplazamiento dentario, pero es un carácter más primitivo. Es decir, aquí, por ejemplo, no pierde el diente. Cada diente que se va formando se queda pegado al anterior. Lo que tenemos que estas se llaman spiral tooth, son dientes espiralados, que son los precursores de los dientes de tiburón en ese sentido. Es decir,
los odontodes, conforme van generando el nuevo diente, en este caso las bases las fusionan y los tiburones las bases se dejan de fusionar y cada nuevo diente que se forma es independiente del anterior y los va perdiendo. Luego veréis si hay un ejemplo de licoprión, pues es una cosa parecida a esa, para que licoprión es una cosa más derivada. Otro ejemplo que también hemos encontrado, y es el primer ejemplo de cosa grande en el Devónico de la península ibérica, es un grupo de peces osteícteos que son los onicodóntidos, ¿vale? Que son interesantes porque ya son un grupo. O sea, hemos encontrado restos tanto de dientes como de escamas de otros grupos de osteícteos. Sin embargo, esto es importante destacar porque es un sarcopterigio basal, es decir, es un pez con aletas lobuladas, que es en las que prácticamente ya estábamos ahí, porque estamos en este caso, todo lo que se estaba hablando es devónico inferior, este ya es devónico medio, ¿vale? Es el grupo que da lugar a los tetrápodos. Es un grupo de estos sarcopterigios. Al final, pues esas aletas lobuladas se modifican y darán lugar a las extremidades que permitirán, pues, junto con un montón de adaptaciones y modificaciones posteriores de un montón de aspectos del esqueleto, pues la conquista del medio terrestre. Pero este es interesante porque es el único que tenemos. Es el único que tenemos. De nuevo, este ha sido luego la foto fue encontrado por este profesor que os he comentado antes, se llama Peter Kaas, un alemán, que ahora os presenté algunas fotitos. Y quería presentarlo por un ejemplo que está también en estudio, lo tenemos muy avanzado, pero no está publicado, que es de la utilización de la tomografía computerizada. Pues utilizar escáneres de rayos X que nos permiten introducirnos en la roca. Esta roca, pues al final los rayos X no hacen más que tener diferentes densidades, los materiales tienen diferentes densidades y el rayo X se absorbe más o menos dependiendo de la densidad y lo que nos permite es diferenciar partes dentro del material. En este caso, este Grotius lo hemos segmentado, que es la palabra técnica, y hemos separado todos los huesos del cráneo. Esto la verdad es que es increíble, como curiosidad, porque esto lo describió Hans-Peter Schultz en los años 70 y ahora volveré, pero para que no se quede en blanco. Pongo el vídeo. En las descripciones morfológicas que hizo, habían aspectos que no se podían ver que estaban dentro de la roca. Yo no sé si se las inventó o lo que pasó, pero bueno, esto nos ha servido para conocer las cavidades, principalmente el encéfalo, cómo funciona el sistema respiratorio, cómo los nervios respiratorios, olfativos y oculares, y sobre todo pues nos ha permitido obtener más información anatómica para meter estos datos dentro de las matrices y clasificar correctamente estos animales dentro de, pues, con el resto de sus congéneres, que es un problema muy común, que estos animales al final los podemos estudiar externamente y no podemos estudiar sus aspectos internos. En este caso es una cosa que hemos podido hacer. Y por último me voy a los placodermos, que estos ya pues yo creo que los conocéis todos, aunque sea por culturilla general, ¿vale? Porque son, pues eso, el famoso Dunklosted, digamos, es el icono cultural más grande que todo el mundo conoce, que se caracteriza porque son los primeros vertebrados con mandíbula, aunque lo hemos hecho al revés. Ha habido durante muchos años mucha discusión de si estas mandíbulas sostenían o no dientes, porque como vemos en Dunklosteus, lo que tiene no son dientes, ¿vale? Son recrecimientos de la propia mandíbula, de lo que se llama el infranatal, no es ni una mandíbula, es, digamos, un precursor, pues una estructura que luego se osificaría por encima y daría a la mandíbula. Pero tiene una característica que es que su cuerpo, la mitad de su cuerpo, está cubierto por escamas o no tiene escamas, y su cabeza o la parte media, lo que es el tórax y la cabeza, está cubierto por un montón de placas. Incluso estas placas se pueden extender, incluso llegar a cubrir las aletas pectorales. Entonces, en la península ibérica, de nuevo, tras el estudio o hasta el procesado de rocas, han salido restos pequeñitos, ¿vale? Estos veis a las escalas, son escalas 1 centímetro, pero claro, es lo mismo, conforme el animal muere, se desarticulan sus placas y lo que encontramos son sus partes completamente aisladas. ¿Vale? Si veis aquí, en la parte central, la E, pues es una aleta, ¿vale? En la cual pues una de las placas cubre la aleta y la osifica por fuera. Es todo en exoesqueleto, es una cosa importante para hablar. Pero entonces, eso es muy, muy característico de los placodermos. Y aquí lo importante de nuevo es que describimos dos especies que no eran nuevas, ¿vale? Que era el Cuyanoaspis y Ericaspis, que casualmente resulta que solo se han descrito en el continente de la Eurasia hasta ahora. Es decir, seguíamos sumando evidencias dependiendo de los grupos taxonómicos con los que íbamos trabajando, en los cuales bichos o animalitos que supuestamente no existían en Gondwana los estábamos encontrando en Armórica. Por lo tanto, la posición de Armórica o Armórica, que forma parte del borde norte del continente Gondwana, no podría estar excesivamente lejos cuando tenemos un animalito, que este animalito no mediría más de 10-15 centímetros. No voy a pensar que es un animal que estaría cruzando grandes columnas de agua y nadando en mar abierto para arriesgarse por todos los peligros de un gran mar.
Es decir, que al menos la paleontología, o lo que nos dice la paleontología de vertebrados, una aplicación importante aquí que nos está diciendo que no, que la posición de estos dos grandes masas continentales no podría estar muy alejada, o si estuviese muy alejada, debería no estar separada por un gran mar, o por lo menos un gran mar profundo. Esto no nos da información de cómo sería este mar, pero sí de que desde un punto de vista ecológico no podrían pasarlo. Otro placodermo muy interesante que se ha encontrado es Carolowigelminia. También los nombres que le ponen son de narices. También encontrado por este profesor, el profesor Peter Kals, en los años 60 y publica en los años 70. Y este es otro placodermo, de nuevo, muy modificado y muy curioso, que si podéis ver la reconstrucción en la parte de abajo, es un placodermo el que la nariz la empieza a estirar. Y si lo miráis un poquito, pues la reconstrucción que se hace pues cuando un pez empieza a alargar el morro, y esto parece un marlín, parece un pez espada, pues se ha interpretado como que sería un animal que seguramente debería estar adaptado a altas velocidades, es decir, un buen nadador. Aquí solo tenemos su cráneo. Este cráneo yo lo hemos intentado escanear, pero lamentablemente cuando lo prepararon, claro, aquí está preparado con Photoshop muy bonito, le pusieron una placa de acero o de hierro en la base del cráneo para exponerlo y ahora es imposible meter un escáner porque solo lo que sale es un boloncho de hierro blanco pegando chispazos por todos lados. Entonces es un gran problema porque no nos permite estudiar su anatomía interna. Incluso es una cosa que no voy a hablar hoy porque ya sería demasiado, que es la aplicación, por ejemplo, de técnicas biomecánicas como es el Computer Fluid Dynamics, la dinámica de fluidos computacional, en que podríamos meter una cabeza como esta, un animal como el que tenéis aquí, y ver cómo reaccionan los fluidos. Si realmente el hecho de tener un pico corto o largo reduce la fricción o favorece o mejora el nado a altas velocidades. Este es muy curioso porque lo encontraron en nódulos, de nuevo lo han sacado metiendo el nódulo en ácido, aprovechando de las propiedades físicas del fosfato que resiste el ácido, y se encontró en varios trozos en varios años. ¿Vale? Fue de casualidad en el campo que iban encontrando nódulos y el propio profesor Kals, cuando lo vio, se dio cuenta de que las secciones coincidían, y cuando fue a los cajones donde tenían guardado el pez, se dieron cuenta de que la nariz, esa fractura que veis en la nariz, se encontró años después de haber encontrado el cráneo. Y este estudio, pues claro, este trabajo es una pena porque me hubiese gustado meternos en aspectos biológicos, el cráneo, pues saber cómo estaba todo el tema del endocráneo, la distribución de pues cómo se desarrollan las diferentes partes, nervios y sobre todo la hidrodinámica, pero todavía no hemos podido escanearlo por dificultades. Y para acabar, yo quería, bueno, pero voy a explicar un poquito más, ¿vale? El último hallazgo, por eso un poquito queríamos hablarlo del título, porque pues, nuevos, viejos, porque eso te digo, ahora, gracias a esto me voy a retomar y os voy a presentar al profesor Kals. Porque claro, el profesor Kals lleva estudiando la cordillera ibérica, los devónicos de la cordillera ibérica y por ende los peces, aunque él no era especialista en peces, los peces los dejaba de lado, y ha publicado un par de cositas desde el año 60, ¿vale? Entonces estamos hablando de que llevamos más de 60 años de estudios de peces devónico en general y de peces en particular en esta área geográfica. Entonces ya en el año 2000 prácticamente, ya en la entrada del nuevo siglo, el profesor Kals encontró un resto de un gran placodermo, ¿vale? En este caso de nuevo del devónico medio, como todos estos grandes que os he encontrado, tanto Carolowigelminia como Grotius son devónico medio. Gibetense, creo que son los dos, bueno, puede que sean frasniense, creo que son frasniense. Pero este está datado como gibetense basal, gracias a Conodontos. Y como podéis ver, si yo no deciros nada, pues os pongo esto y me cito un Closteus. Digo, pues podría ser, porque es un señor animal que tiene desde la punta de la nariz, ¿vale? De donde están las narinas, que estarían por aquí, hasta la parte más posterior de la placa medio dorsal, tiene unos 1,40 y pocos centímetros, o sea, 1,40 y pocos metros. Es decir, es una cabeza considerable. Y además, cuando veis las mandíbulas, que aunque están alteradas, están estropeadas, pues bueno, se ven las zonas de corte, se ven las facetas de desgaste, se ven los dientes afiladetes. Es decir, vemos esto y yo creo que todos podemos pensar o creer que está claro que este es un gran predador, un gran Apex Predator que apareció ya en los mares devónicos de la península ibérica. Ahora iremos un poquito a esta historieta, cómo va. Entonces eso lo encontramos de nuevo en la zona de Teruel, en la zona de Teruel y Aragón, y lo descubrió el profesor, como se comenta, Peter Kals, que es la foto que tenéis arriba, y él, pues, aparentemente pues, estaba descansando, se sentó para tomarse el bocadillo, beber agua o un chato de vino, porque a este hombre le encantaba el vino, lo descubrió aquí en Aragón, y pues como veis, aquí en la foto de abajo a la derecha, pues había una pequeña trocito de placa que rápidamente lo identificó como un placodermo. Pues la verdad es que la ornamentación de los placodermos es bastante evidente. Si lo veis es fácil de saber que esto es placodermo, ya que hueso es otra cosa.
Entonces él intentó sacarlo, pero vio que era imposible por las medidas que tenía, entonces ya contactó con el gobierno local, estos contactaron con una empresa especializada de paleontología y ya pues con grúas y con maquinaria pesada pues sacaron lo que sería el resto del animal. ¿Vale? Lo sacaron en 3 piezas, en 3 grandes bloques, pues yo creo que al final pues ya casi, pues eso, casi 1 tonelada. Y como veis, pues esto es una caliza en el cual se sabía que los huesos estaban ahí. Si os fijáis en la parte de arriba, habéis visto la sección del hueso, cómo iba atravesando. Entonces, aunque se intentó preparar un poquito de forma mecánica, de forma más tradicional, al final lo que optaron es por utilizar baños de ácido. Es decir, la empresa, además, hablando con ellos, tuvieron que adaptarse un poquito, comprar, pues eso, bidones o recipientes importantes, unas grúas para poder manejar, y lo que iban haciendo son baños de ácido, un ácido diluido, de forma que la caliza se iba procesando, se iba disolviendo y iba exponiendo los huesos. Claro, este proceso tardó años. El profesor Ocal, que tenéis ahí, está jubilado, o sea, con 70 y pico años y más, pues se venía todos los veranos, 2 o 3 meses, a la empresa a trabajar de forma gratuita para ir preparando el material. Como veis, pues poco a poco, pues conforme el carbonato iba desapareciendo, pues unos métodos muy rudimentarios, muy clásicos, pues se iba pegando las piezas, iba poniendo soportes extra de palitos para que no se moviera y poco a poco pues consiguió liberar pues todo el esqueleto. Aquí tenéis el ejemplo, por ejemplo, de lo que es el techo craneal, en el que tenéis la placa, cómo se va deshaciendo y al final, este es el resultado final. Luego posterior, cuando una vez ya conservado, se le quitaron los palitos. Pero claro, esto lo que vemos es que nos permite pues, hacer un estudio que en este caso, para este grupo, es súper importante conocer la posición, morfología de los huesos, suturas, líneas laterales, todos los nervios, toda la estructura, cómo se unen, qué hueso se une con qué y en qué posición, tiene carácter sistemático, ¿vale? Pero al final lo que tenemos es un puzzle gigante que, bueno, pues con suerte lo podemos tener una idea de cómo pudo ser de grande y como veis lo que es la foto primera que os he presentado, ahí entramos nosotros, porque esto cuando llegamos nosotros, el profesor Peter ya era muy mayor y nos invitó a ayudarle como especialistas, principalmente a Héctor y yo en el grupo, a estudiarlo y lo que hicimos es lo escaneamos, ¿vale? Hicimos un escaneo tanto con fotogrametría como con láser, para tener un modelo tridimensional que poder en el futuro, ahora mismo, no lo puedo mandar a nadie porque no está estudiado y tenemos que estudiarlo y darle un nombre científico y describirlo y de indicar la importancia que tienen estos nuevos hallazgos, que ahora lo comentaré muy brevemente. Pero bueno, ya tenemos una réplica que desde el punto de vista patrimonial ya nos vale para todo. Y esta réplica es la que está expuesta en un pequeño museíto que, como veis, que es en la localidad donde se encontró el pez. ¿Vale? Entonces, ¿esto que nos ha permitido? Pues obviamente y pues hacer un análisis cladístico para ver dónde cae el pececito, ¿vale? Es la tarjeta naranja. Y si veis, es muy curioso, porque yo cuando lo veo, un Dunkleosteus, un Dunkleosteus, y si veis, resulta que en nuestro pez es un animal basal, ¿vale? Está en la raíz de otro grupo importante de placodermos que se llama los titaníctidos. Que si os digo eso, pues como si os digo melones o sandías. Nadie tiene ni idea de lo que es un titaníctido y está ahí todo perfecto. Pero yo os digo que los titaníctidos es un grupo curioso, porque son los primeros gigantes o grandes gigantes filtradores. ¿Vale? Ese es un grupo de placodermos que se adapta a la filtración. Es decir, está fuera, como tenéis a la derecha, de la línea evolutiva de los dunkleóstidos, de los grandes predadores gigantes, que podría ser, digamos, lo importante. Claro, esto tiene por ahora 2 consecuencias. ¿Vale? Uy, esto no está animado. Pues se me ha ido la animación o la he liado. No está animado. Vale. La primera es que tenemos Dunkleosteus arriba, que Dunkleosteus es característico del Devónico superior, ¿vale? Es considerado el primer gran predador, o sea, el primer gigante, ¿vale? Es un animal que, pues eso, que es una cosa que tengo aquí preparada, pero no os voy a contar porque es demasiado rollo. Pues podía alcanzar 6-7 metros, depende de las aproximaciones, depende de los métodos utilizados, pero todo el mundo lo reconoce como el primer gran predador de los ecosistemas devónicos y esto es muy importante desde el punto de vista ecológico, porque cuando un ecosistema presenta grandes predadores, quiere decir que es un ecosistema muy, muy, muy maduro, en el cual todas sus partes están muy bien establecidas y el ecosistema permite o soporta grandes carnívoros o grandes predadores como puede ser Dunkleosteus. Es más, Dunkleosteus se sabe también, o se ve cuando comparas con otros patrones, que empezó a reemplazar a otros grupos de animales que en esos momentos durante el Devónico eran los grandes predadores, como pueden ser los grandes cefalópodos o incluso los grandes euriptéridos. Pero bueno, la parte 1 es, y digamos como notición o como gran punto, es que tenemos abajo al señor, no voy a decir el nombre, pues a alguien se le escapa y dice por ahí, al Placodermo de España, que es
igual de grande que los placodermos, que los duncleósteos, es otra familia, pero igual de grande, con unas mandíbulas muy claras de que podrían ser carnívoros, pero que tiene 15 millones de años más antiguo. Es decir, estamos bajando esta madurez de los ecosistemas pues unos cuantos millones de años. Y lo segundo es que este animal, que es un gran placodermo, carnívoro probablemente, un gran apex predator, realmente está en la base que tenéis a la izquierda de los grandes placodermos filtradores que se tienen en el Devónico. Y si os fijáis, ¿por qué es filtrador? Pues nadie se lo inventa. Cuando veis las mandíbulas, veis que las mandíbulas se modifican muchísimo, se hacen mucho más finitas, pierden toda esa parte dental y lo que hace es un soporte simplemente para poder mantener y filtrar. Y esto no lo voy a poner, no, sí que lo voy a poner, lo podemos ver que pasa en muchos otros grupos, ¿vale? Entonces, ¿podría ser un gran predador? Pues casualmente, vamos a suponer que no es por azar, se han encontrado restos de cefalópodos, de ortocerátidos, dentro de las placas, entre la placa ventral y la placa torácica. Es decir, que se podría haber colado ahí, sí, se podría haber colado, pero bueno, está en la posición donde podría estar el estómago, grandes grandes, por eso, pues de más o menos 10-15 centímetros de ortóceras, que eran animales muy nadadores, nadadores, pero es que también se han encontrado placas de otros placodermos dentro de lo que sería el sándwich de los huesos del animal, que pertenecen a estos filtradores gigantes, estos titaníctidos. Es decir, este animal pues, se puede haber colado una placa, sí, se puede haber colado, pero también la hipótesis que trabajamos es que fue pues, mucho casual que tengamos bichos que son muy grandes y que son muy buen nadadores y todos estén dentro de la zona del estómago del animal. Es decir, si era un animal grande, con unas mandíbulas que aparentemente muy parecidas al de un clústeus, con fibras cortantes y grandes dientes, entre comillas, pero además con restos de posiblemente haber comido cosas muy grandes y cosas muy rápidas. Es decir, sí que pudo haber sido, pensamos que sí que pudo haber sido un predador por lo menos activo y haber establecido esa posición de apex predator en los ecosistemas del Devónico. ¿Vale? Entonces, esto es súper importante porque no, estamos bajando esa madurez de los ecosistemas devónicos, pues eso, alrededor de unos 15 millones de años, más allá de lo impresionante de esto. Y luego nos surgió otra pregunta, porque claro, era muy curioso, porque yo digo, yo cuando lo encontramos, lo primero era un Duncleosteus, y cuando ya pudimos limpiarlo, estudiarlo y ver, resulta que estaba en la línea filogenética de los filtradores. Y esto nos llamó la atención. Entonces empezamos a ver un poquito qué es lo que estaba pasando. Os digo, estos son grandes carnívoros, estos son filtradores y tenemos a nuestro pez aragonés o español en la base evolutiva de los grandes filtradores. Entonces, cuando te vas a ver quién filtra en la actualidad, pues te ves que son bichos muy grandes. En general, pues tenemos ballenas, tenemos tiburones de varios tipos, boca ancha, tenemos mantarraya, pues el rincodon, los de Torrinus, tenemos bichos grandes. Bichos grandes en la actualidad. Cuando nos vamos un poquito más abajo, vemos que también hay grandes filtradores. Por ejemplo, en el Mesozoico, pues Lysictis es un icono, es un pez osteictio en este caso, con unas dimensiones exageradas, pero hablamos de 30 o 40 metros de longitud, es una barbaridad. Pero de nuevo, bichos muy grandes filtradores. Es más, se cree que la extinción de estos animales y otros, como comentáis, reptiles marinos, permitió pues la ocupación de ese nicho ecológico por parte de los mamíferos marinos y otros tiburones. Pero también se ha visto, por ejemplo, que esto sucede en reptiles marinos, ¿vale? En grupos de lermosaurios en los cuales van aumentando el tamaño y hasta que adquieren algunos reptiles marinos unas mandíbulas mucho más, digamos, más finas y con dientes muy reducidos que pudieron ser filtradores. Es decir, sucede una cosa interesante, que es que, le vamos a poner el ejemplo también de la ballena, es que para hacerse filtrador, primero tienes que alcanzar un tamaño importante. Más allá de la modificación de la mandíbula, la pérdida de los dientes, es que eres un bicho muy grande, un muy grande y carnívoro, o sea, un apex predator, y cuando ya alcanzas un tamaño concreto es cuando te puedes permitir el lujo fisiológico de cambiar a otra forma de alimentarse como puede ser la filtración. Y esto es una característica muy interesante, porque lo que estamos viendo es que todos estos grupos filtradores que conocemos, sus antecesores más próximos desde el punto de vista evolutivo, eran de tamaños importantes, eran tamaños grandes, no era una cosa pequeñita, pero todos estos eran animales, digamos, activos y carnívoros, por entender, o por decirlo de una manera, grandes predadores. Claro, esto nos permite establecer una pequeña norma que parece que todas estas especies evolucionan de manera convergente. Hemos visto mamíferos marinos, reptiles, tiburones, peces óseos como Lysictis, de otros superpredadores que ya eran de gran tamaño. Es decir, que este gigantismo recurrente es el que permite la elección de un cambio trófico a otro tipo de alimentación, no de otra manera.
porque si lo pensamos, ahora veréis, no existen, si pensáis así un poquito, no existen filtradores de tamaños intermedios. Y esto era un poquito interesante porque resultaba que los titaníctidos, que eran grupos filtradores claramente, pero además grupos grandes, estamos hablando de 4, 5, 6 metros de placodermo en este caso, pero no cumplían la norma. O sea, teníamos un grupo que de repente teníamos filtradores gigantes, pero no teníamos un predador gigante que le predecía en su línea evolutiva. Y con este nuevo hallazgo seguramente lo que tenemos es esa evidencia, es que no, dentro de su propia línea ya teníamos predadores, apex predators de tamaños importantes que permitieron ese salto ecológico en algún momento durante la evolución del grupo. Y eso es muy interesante porque es que lo que vemos es que no hay cosas intermedias, ¿vale? Tenemos filtradores pequeñines, ¿vale? Pues las anchoitas. Y tenemos filtradores tamaños medios grandes, pero tamaños intermedios no están. Entonces, más allá de que para cambiarte a un aspecto filtrador, como puede ser un tipo ballena, creo que tiene aspectos sobre todo fisiológicos importantes, pensamos que hay algunas restricciones principalmente ecológicas y que se traducen en que tú para filtrar, si eres un animal de pequeño, de mediano, por la forma que tienes de comportarte desde el punto de vista ecológico para alimentarte, pues te pone en peligro. Lo que hace es que evolutivamente seguramente no es, o adaptativamente no es lo mejor, tener un tamaño medio y estar paseando por el medio del océano esperando a verlas venir. Entonces, nuestra propuesta, que estamos trabajando en propuesta, que para poder ser un gran filtrador, primero tienes que haber sido un gran predador y en ese momento poder dar el salto a esta línea. Pues dicho esto, yo creo que pues más o menos estoy en los 50 minutos, no voy a seguir más. Pues resumir un poquito la importancia de yo creo que las dos cosas. El hecho de que el estudio de los vertebrados españoles, pues hemos tenido la suerte que hemos encontrado una serie de yacimientos importantes, o se han encontrado yacimientos tras 60 años de trabajo en el área, o sea que no es casi nada fácil, y si lo comparas a lo mejor en el esfuerzo, pues no es una cosa tan abundante, pero bueno, le hemos intentado dar su importancia. Yo creo que es súper importante, pues, tener en cuenta el estudio de todos estos grupos, porque al final, una vez pasa el Paleozoico, lo que queda es prácticamente lo que tenemos en la actualidad y todos los caracteres que nos definen ya se han establecido en el anterior, en el pasado. Entonces es importante meternos en todos estos grupos completamente desconocidos, sin inventores actuales, que lo que hace que además nos complica la historia, porque no tenemos nada sobre lo que comparar en la actualidad. Entonces, nuestro grupo, más allá de que la base de todo, y lo digo ya, cualquier cosa que hagáis, es una base sistemática, es importante definir y describir muy bien lo que tenemos, esa base la tenemos que llevar a ver qué importancia desde el punto de vista ecológico, funcional, de gráficos, si lo puedes utilizar, pues también viene bien, pero que sea la base para construir todo lo que viene después. Porque no quiero que olvidéis, y es una cosa muy importante, que me interesa mucho como paleontólogos, que eran animales. Entonces, no debéis olvidar que no eran simples restos en la roca, que tienen sus aplicaciones, y no las voy a negar, y son importantes, pero debemos generar que parte del estudio de la paleobiología, la paleontología, lo que quiere intentar eso es descubrir cómo eran, cómo vivían, cómo se comportaban, cómo se relacionaban. Entonces, da igual el grupo, yo os animo pues, a intentar hacer trabajos de este tipo. Y ya para final, pues de nuevo agradecer a Héctor principalmente, que es durante mucho tiempo el líder del grupo y el que ha llevado estas investigaciones, y a Humberto, que es un antiguo doctorando, ya también profesor aquí en Valencia, pues que también está muy involucrado. Y nada, agradeceros a vosotros y sobre todo a Noel y a Leo por invitarme a dar esta charla. Pues nada, estoy a vuestra disposición para las preguntas. Vale, espérate. Muy bien, gracias Carlos. Bueno, debo mencionar que tenemos un número récord de asistencia en la sala de Meet y que contrasta singularmente con la escasa asistencia presencial, ¿no? Retrospectivamente me parece que hubiese sido mejor hacer ese evento 100% virtual, pero bueno, en fin, lo hemos intentado, al menos en modo virtual vamos muy bien, ¿no? Desde que empezó este evento, ¿no? Bueno, pero guardamos esas discusiones para la clausura. A ver, ¿preguntas para Carlos? A ver, ha levantado la mano Abel Ramírez Ampuero, adelante. Buenos días, buenas tardes, doctor. Quería presentar algo sobre la expresión muy importante. Yo tenía una consulta, no sé si me escucha bien. Lejos, pero te escucho. Sí, quería consultarle si esa diversidad bueno, acá en Sudamérica se han encontrado algunos restos de
justamente de Condrictias, por ejemplo, creo que Leonardo justamente hizo un trabajo de eso. Pero yo quería consultar, o sea, justo revisando un poco el Devónico, o sea, creo que algunos autores han propuesto que para el Devónico había como que provincias biogeográficas, ¿no? O sea, creo que la zona de acá de Sudamérica era como que de aguas frías y las zonas de Europa eran como que más ricas en estas. O sea, yo quería saber si era posible encontrar este tipo de faunas de peces placodermos en este tipo de contexto biogeográfico acá en Sudamérica, ¿no? O sea, que algún día es posible que hayamos estos tipos de peces o no, o Sí, pues sí, no es posible quizá por las condiciones. están. Aquí es una cosa que ya llevamos, y es básicamente por lo que entramos en contacto con Leonardo en su momento y con más gente, es que a través de algunos congresos, creo que fue, si no lo que no me corrijan, no sé, en Argentina, pues Héctor visitando, pues hay un problema que en Sudamérica, en términos de peces paleozoicos, porque de otros grupos sí que se han estudiado más, pues han sido casi siempre investigadores europeos que han venido a estudiar aquí con las limitaciones de tanto el tiempo, la geografía, la situación de cada país en su momento. Y se pensaba que Sudamérica era un continente, principalmente Sudamérica, que pues que nada, que no había registro, dices tú, que las condiciones debían ser muy malas, que no podía ser, que estaba pasando algo desde el punto de vista biológico o paleobiogeográfico. Y la conclusión a la que hemos llegado después, no llevamos muchos años, llevamos 4 o 5 años. Además, hemos empezado en Perú con Leo, que está trabajando con nosotros, y estamos viendo que cuando vas los encuentras. Vale, hay que ver las fases en las que están. Entonces creemos que la falta de vertebrados devónicos, en este caso paleozoicos en general de Sudamérica, simplemente es una falta de muestreo, es una falta de gente trabajando en estas áreas y en estos grupos. Cuando hemos ido al campo y sobre todo cuando trabajamos con micro, aparecen. O sea, no aparecen en todos los niveles, pero aparecen. O sea, como bien has dicho, trabajando con tiburones, hemos encontrado tiburones. Hemos encontrado, seguramente también creo que tenemos algún placodermo pequeñito. Hay cositas de lo poco que se ha ido haciendo. Pero cuando nos hemos movido por otros países sudamericanos también, o sea, en Bolivia hemos encontrado, haciendo un poquito, siguiendo los pies del profesor Philippe Jambier. Hemos estado en Colombia y hemos encontrado placodermos. Lo que sí que es cierto que en Sudamérica pasa una cosa curiosa, que digamos, si la partimos por la mitad, las faunas sobre todo del norte, están caracterizadas por placodermos, mientras que las del sur están caracterizadas por tiburones. Es como que hay una barrera paleogeográfica ahí que no los mezcla mucho. Y que también está, le llama es que el nombre me lo Malikericus, no, es que le cambio el nombre, yo tengo dislexia. Luego te busco si el nombre y te lo envío por el chat. Hay una barrera geográfica que separa. Por luego lo que estamos viendo, que es una cosa, por ejemplo, en Colombia, que hemos obtenido más material, es que los taxones que estamos encontrando son muy parecidos a los europeos. Lo que pasa es que es un problema sistemático, es un problema de identificación y de calidad del registro fósil muchas veces. Que como tenemos restos parciales, se identifican de forma errónea. Obviamente son zonas distintas y pueden dar lugar a especies distintas, pero lo que estamos viendo es que hay conexiones más estables de lo que pensábamos entre lo que sería, digamos, la vieja Europa y Sudamérica en concreto. Entonces yo creo que peces paleozoicos en Perú y en Sudamérica los hay, iguales o diferentes, pero los hay. Y lo único que falta es, primero, unas fases adecuadas y, sobre todo, esfuerzo. O sea, es gente que se dedique a esto y que vaya al campo y que empiece a trabajar. Que es el único problema, que hay todavía, por lo poco que sé, los años que llevo y pues en contacto tanto con Jan Noel cuando lo conocí como con Leo, pues hay muy poca gente trabajando en paleo en el país y menos en paleozoico. Prácticamente hay muy poca gente en paleozoico, quitando Leo, que estamos empezando ahora pues con todas estas faunas de vertebrados, principalmente algo devónico, carbonífero, pérmico. Espero haberte contestado. Sí, doctor, muchas gracias. Muy completo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Vergonzosos. Bueno, estoy mirando en el chat, parece que tampoco. Yo quería preguntar si es... Un ratito en la sala, acá tengo una pregunta. Percy, mejor acércate a hablar acá. Quería saber si... Acércate a hablar al micro, por favor. Ya. Buen día. Buen día. Quería saber si es que en esta especie de los placodermos habría alguna conducta comunitaria, ¿no? Al momento de cazar o trabajar No, como lo hay hoy en día. Ballenas, por ejemplo. Ni idea. Sería inventármelo completamente, no lo sé.
sea, de estos placodermos grandes es en Oklahoma, no, es en Oklahoma, es Cleveland. En Cleveland se han encontrado muchos, se han encontrado en Europa, se han encontrado en Marruecos, pero si eran juntitos o no, no tenemos evidencias. Sería inventármelo. Sí, por ejemplo, hemos encontrado evidencias de esto en telodontos, que podían ir y en tiburones paleozoicos seguramente, que podían ir juntitos en cardúmenes, estudiando la escamación de los animales, que se ve que hay adaptaciones muy claras a evitar ectoparásitos. Entonces, cuando tú tienes una presión selectiva como es evitar que tengas muchos parásitos, lo vemos que actualmente lo tenemos en animales que viajan juntitos y forman cardúmenes, en este caso lo llamamos. Pero en placodermos justamente pierden toda la escamación, o casi todos. O sea, es una piel libre de escamas. Tiene unas escamas muy reducidas y muy pequeñas. Y yo no sabría decírtelo. Sería inventármelo completamente. O sea, no tenemos evidencias fósiles o paleontológicas para poder argumentar nada ni a favor ni en contra. Yo no me columpiaría en esto, no me atrevería. Sería muy bonito encontrar alguna evidencia de este tipo. Gracias. Lo otro, con respecto a los tiburones primitivos que se tiene, hay también, no sé si habrá evidencia alguna de comunidad, se llama, ¿no? En el caso de la rémora, por ejemplo, actual con el tiburón, ¿no? En ese tipo de... Que yo sepa, no, pero no porque no se ha encontrado, no porque no exista, ese es el tema. Con los tiburones, con los tiburones en general, o sea, da igual la edad que tengas, como sabrá, pues tenemos un problemita con su esqueleto, que al ser cartilaginoso casi siempre pues, nos quedan sus escamas y sus dientes. Y con un poco de suerte, cuando sale un animal grande que osifica las vértebras, sus vértebras. O sea, el registro fósil está muy, muy, muy limitado en ese sentido. Entonces, tiburones articulados y que nos permiten algunas interacciones de este tipo, pocos. O sea, pocos. Pero además son hacer una instantánea al momento de fosilización. O sea, me viene a la cabeza los carboníferos, hay algunos carboníferos que se me ha ido el nombre ahora, pero bueno, que los pillan eso, macho y hembra, casi copulando. Y dices, hostia, pues qué interesante. Pero para mí es casi ciencia ficción, a día de hoy. O sea, debemos encontrar el fósil maravilloso para que nos pueda dar información de ese tipo. Que no digo que algún día se encuentre algún de conservación excepcional. Ok, muy bien, gracias. A ver, ¿alguna otra pregunta? Si no hay más. Yo. No, parece que no. Bueno, te agradecemos, Carlos, y bueno, vamos a pasar. Leo de repente. Ya. No, solamente agradecer a Carlos el tiempo que te has dado en medio del verano tórrido español para poder... Estoy sudando ahora mismo. Para poder brindar esta charla, ¿no? Ha sido, creo, bastante bueno para tener una visión clara de lo que se está haciendo en el grupo, ¿no? Y de los vertebrados de España. Has mencionado algo de los placodermos del Perú, pero no quería yo hablar de eso todavía hasta que no se sepa. Bien. Yo tampoco lo tengo claro. El material, estamos trabajando en ello, como diría. Sí, pero porque es muy interesante. Cuando Leo se ha puesto a trabajar, se han encontrado cosas. Y es una cosa que queda mucho tiempo. Se han encontrado cosas que hay que ver qué son. Que a lo mejor es más de lo mismo o son cosas nuevas. No lo sé, es muy... Ahora estamos centrados en los conodontos, que son las que nos tienen que dar el contexto, y luego ya veremos. Bueno, muy bien, te agradezco por la ponencia y bueno, y sobre todo para todos los chicos que están en la sala, ¿no? Creo que ha sido muy, muy buena, muy ilustrativa y muy didáctica. Nada más decirte eso, no son preguntas. Porque... Nada, pues si alguien quiere algo, a través de Leo puede contactar conmigo o el coordinato. Muy bien, gracias. Venga, pues gracias a vosotros. Carlitos. Gracias, Carlitos. Gracias. Muy bien, muchas gracias.